O de opinión. Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días, con el placer de acompañarlos, como siempre, en este su espacio Justicia en Democracia. Permítanme agradecer su concurrencia y además también la valiosa colaboración que nos brinda el Colegio de Abogados de Pichincha. Recuerde que usted nos puede sintonizar en nuestra estación Democracia 920 AM y lo puede hacer también a través de esta señal en canal YouTube Democracia TVS. Yo quiero presentar el día de hoy a nuestra invitada, la abogada Alba Guevara, para que usted la conozca, máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, especialista también en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, profesora de la Universidad Internacional del Ecuador, ahora mismo en el área de Derecho Laboral, que será materia precisamente de este diálogo. Además, experta en Derecho, Familia, Derecho, también profesora en áreas de constitucional. Bienvenida, sí. Alba, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues todo un currículum bastante amplio que además le permite abarcar distintas áreas del derecho. Será muy difícil, digo, para muchas de las ahora profesionales o de los ahora profesionales establecer un contacto en primera instancia con alguna de estas especialidades. Quizás el tener un abogado, un jurista que maneje distintas áreas los provee a ustedes de capacidad y a nosotros también de talento de parte de ustedes. Bueno, creo realmente que en realidad sí es necesaria la especialidad, porque nos permite precisar los conocimientos. Es como un médico que necesita tener su especialidad. Existen abogados a nivel general, pero sí se precisa la especialidad. En mi caso soy especialista en Derecho Constitucional, pero trabajo el área laboral y el área de familia concretamente. Y simplemente porque estamos conversando del tema, ahora siendo usted docente de uno de los centros prestigiosos que tiene la capital de la República y en un área en donde vemos que todos los años existen profesionales que van saliendo de las filas universitarias, ¿existe este ánimo de profundizar en los estudios? Muchos piensan que los costos actuales impiden a muchos jóvenes poder acceder a especialidades, posiblemente, no se diga maestrías o doctorados, que ya resultan ser tareas más complicadas. Sí, bueno, más bien yo creo que en la universidad, aparte se les incentiva, se les impone el reto de que vayan creciendo. La primera fase que viene a ser la primera parte de la carrera, nos deja con ciertas herramientas, pero es necesario que sí exista una especialización. Entonces, lo que enfocamos en los chicos de la Universidad Internacional es que obviamente no todos van a ser litigantes, no todos van a ser investigadores, simplemente que empiecen a investigar cuál es su pasión en el tema del derecho. Ahora, remitiéndonos al tema que nos convoca el día de hoy, ¿existe inquietud de parte de los jóvenes por estar relacionados con el tema laboral? ¿Es además una especialidad que puede dar cabida a un mayor número de trabajadores? Claro, saben que cuando siempre empiezo mis clases yo les digo, chicos y chicas, el derecho laboral les va es un tema transversal, porque va a atravesar todo el ámbito de sus vidas. Independientemente si somos patronos, somos trabajadores, independientemente de eso, tenemos que conocer el derecho laboral. Entonces, es importante la materia en sí y creo que sí, obviamente, especializarse en el tema. Y esto en procura además de que las personas que puedan tener cualquier nivel de conflicto, como el tema que vamos a tratar el día de hoy, que para su conocimiento será el visto bueno, el cómo solicitarlo y obviamente cómo lo puede hacer, quién lo puede hacer, distintos temas que lo iremos abordando con nuestra invitada, pero hay tanta temática que ahora relaciona al trabajador como al empleador también en la necesidad de verse representado o asesorado por un jurista. Por lo tanto, deberían aprenderlo, realmente ir de la mano de lo que significa la práctica legal. Sí, concretamente, como yo le decía, necesariamente tenemos que conocer, independientemente de cuál es nuestra posición en este mundo, conocer cuáles son nuestros derechos como trabajadores y nuestras obligaciones también como trabajadores, porque tenemos tanto derechos y obligaciones. Y de igual manera, en el caso del empleador, conocer cuáles son sus obligaciones en primer lugar y los derechos que está obligado a cumplir.
Pues si usted tiene cualquier tipo de inquietud, recuerde que nuestros teléfonos están a su disposición. Lo puede hacer también a través de nuestras redes sociales, Democracia EC, Democracia TVS, y si no, nuestros teléfonos que los ponemos ahora mismo en su consideración, 250-3014, 255-1945, para que pueda comunicarse con nosotros. Yo no sé si es que empezamos hablando de lo que significa el visto bueno, con un agregado tan solo y para introducirnos en la temática. La legislación que actualmente rige en el Ecuador en materia laboral puede considerarse también garantista, pero garantista de los trabajadores, porque a veces cuando uno conversa con empresarios, con emprendedores que tienden a convertirse en el empleador o en el patrono, fuese la figura, cualquiera de aquellas, pues como que empiezan a satanizar este rol. ¿Cómo mira usted la legislación en lo que tiene que ver con el código laboral, con el código del trabajo, en materia de lo que se está tratando ahora en nuestro país? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, ha habido ciertos cambios, pero podríamos decir que, en primer lugar, el Código de Trabajo es proteccionista, pero de los derechos. Ahora bien, ¿cuándo y por qué se sataniza el Código de Trabajo? Porque a veces no cumplimos con la norma. Como representantes legales de una organización o como representantes o administradores de nuestro hogar, no cumplimos con la norma. Se establecen ciertos criterios y realmente por conceder ciertos temas o por evadir ciertos pagos no cumplimos con la norma. Y entonces ocurre que cuando nos vemos en circunstancias, tenemos un inconveniente ya laboral, obviamente sí, a falta de pruebas, a falta de que he cumplido mis obligaciones, entonces sí me voy a encontrar en una posición de indefensión, si se quiere decir, frente al trabajador. Pero eso es por la razón, como le digo, porque no he cumplido con la norma. Por ejemplo, solo por citarte un ejemplo, la ley dice que todo trabajador tiene que ser afiliado al Seguro Social a partir de su primer día de trabajo. Así es. Pero realmente los empleadores a veces no cumplimos con esa obligación. Entonces, ¿por desconocimiento? A veces por desconocimiento, incluso a veces por un exceso de confianza, porque incluso a veces cuando se trata de en los casos de la administración del hogar, le dicen, la trabajadora doméstica le dice, ¿sabe qué? No me afilia al Seguro Social porque voy a perder el bono, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? A lo mejor por ese nivel de confianza yo digo, está bien, yo también te quiero ayudar. Y empieza una relación, amistad, trabajo, etcétera, etcétera, que en un momento también se puede romper. Así es. Y es cuando empiezan a originarse los problemas. Entonces, en este nivel de confianza, a veces no se hacen firmar roles de pago, no se pagan 13º, no se pagan 14º. Empezamos a incumplir la norma, pensando, confiando en que nada va a ocurrir. Claro, la buena fe siempre estará de por medio y hasta legalmente se puede constituir como uno de los recursos, ¿no? que a los cuales podríamos apelar, esta concepción de la buena fe. Lo que ocurre es que ya en una demanda la buena fe queda como de lado. Sí, pero de todas maneras, si yo como empleador estoy consciente que tengo ciertas obligaciones, simplemente tengo que cumplir con la norma. Si he cumplido con la norma, si he cumplido con mis obligaciones, no voy a tener ningún inconveniente. Y esta norma que se dice que es demasiado proteccionista para los trabajadores, no me va a afectar. O sea, el tema es cuando yo he roto e incumplido los procedimientos que se tienen que realizar. Yo he escuchado argumentos que quizás no sean dentro de la legalidad los que más beneficien, pero que dentro de la cotidianidad se los puede escuchar, quizás usted lo ha hecho también, y dicen, la crisis económica nos ha enfrentado a distintas posibilidades, ¿no? Y es obvio, me ha trazado los pagos de la seguridad social, en el ejemplo que usted ponía, del pago quizás de alguna remuneración, todos este tipo de inconvenientes que nos llevarían a tener un conflicto como empleadores con nuestros, precisamente, trabajadores, ¿no son argumentos que en algún momento la ley pueda contemplar? Siempre, bueno, serían argumentos que se pueden considerar y de pronto se podría llegar antes de un proceso, a una fase de mediación, para intentar determinar cuáles han sido las circunstancias por las que he caído en mora, por ejemplo. Pero más allá de eso también, cuando el trabajador, realmente acciona el sistema judicial, realmente lo hace cuando se siente vulnerado de sus derechos, cuando no les han cancelado previamente. No es que el trabajador tiene de buenas a primeras. Claro, no, realmente lo hacen, y lo digo de mi experiencia profesional, lo hacen cuando ya están agotados emocionalmente inclusive, porque no les han cancelado, porque les tienen en ocasiones pidiendo que vayan 2, 3, 4 veces, 5 veces a retirar su liquidación, y a veces lo único que ellos aspiran es que les liquiden, en este caso, por ejemplo, el sueldo.
Y son tantas las veces que le hacen, dice, ¿sabe qué? No me quiere pagar, ¿qué hacemos? Entonces ahí sí se acciona el sistema judicial, que es lo que realmente corresponde, y ya el coste de accionar el sistema judicial pues sí implica un valor adicional que tiene que cancelar el empleador, y claro, en esos momentos en que se está victimizando. No quiero decir que todos los empleadores sean que vulneren los derechos de los trabajadores, eso no estoy diciendo, que los empleadores, perdón. Pero sí también hay ciertas excepciones de la norma. Así es. Y casos existen, y por eso mismo es que la norma tiene que ser tan clara y tan específica. Ahora, habrá también desde el otro lado un sinnúmero de circunstancias que tendrán que ser analizadas. Pero claro, es simplemente esta correlación que se puede dar en la dinámica de lo que significa trabajar dentro de una empresa, dentro de una casa, pertenecer a la nómina de cualquiera de las empresas que se puedan encontrar. Pero el día de hoy queríamos convocarles a todos ustedes para poder entender de qué se trata este proceso del visto bueno. Quizás usted lo ha escuchado, quizás a usted también se lo ha aplicado, usted también ha podido solicitarlo, en fin. En principio, yo sí quisiera que aclaremos, ¿qué es lo que se concibe como el visto bueno? El visto bueno es un trámite administrativo, y si lo queremos entender, se lo puede visibilizar como un despido legal. El visto bueno nos da de parte y parte la posibilidad de, al término de la relación laboral, que es lo que permite el visto bueno, que se termine la relación laboral, que si se trata del empleador el que obtiene el visto bueno en contra del trabajador, se va a evitar los pagos de indemnización, pero que se entienda que son los pagos por indemnización por despido, claro, y no los derechos que legítimamente le corresponden. Decir, sus salarios, claro, los salarios esos se mantienen íntegros. Lo que evitamos es el pago de las indemnizaciones por despido. Ahora, ustedes me explicaban, y una de las cosas que yo quisiera aclarar es, este visto bueno puede ser visto desde la necesidad que tiene el empleador de retirar a este trabajador, pero el trabajador también podría aplicar el tema del visto bueno. ¿Y cómo lo hace? Así es. El Código de Trabajo determina en el artículo 172 5 o 6 causales de visto bueno por las que el empleador puede dar por terminado el trabajo. Entre ellas está el hecho de que el trabajador tenga faltas repetidas e injustificadas durante un mismo periodo, el hecho de que el trabajador, no sé si revisamos la norma, claro, para ser específicos. Podríamos irlo detallando además para que vayamos entendiendo todos cómo se maneja. Y empecemos precisamente por este tema de las ausencias. Yo recuerdo que en algún momento estábamos hablando de 3 días de no concurrencia, posiblemente podría ser uno de los causales de despido, no sé si la ley mantiene aquello, pero pueden existir excepciones también, no sé. Ya, en este caso, si las faltas son repetidas e injustificadas, porque aquí el término importante es injustificadas. ¿Y qué justifica una falta? Por ejemplo, que yo me encuentro en estado de salud delicada, entonces yo obviamente tendré que obtener el certificado de la Seguridad Social, que he estado hospitalizado, que tengo descanso, etcétera. Cualquiera es una razón de esas justificada. De pronto, si un pariente falleció, entonces la misma norma establece los días de permiso en función de los niveles de consanguinidad, afinidad, claro, en función de eso. Pero esto nos dice que la primera causal es por faltas repetidas e injustificadas en el mismo mes. Entonces, sí, puede ocurrir que el trabajador, si el ingreso es a las 8, empiece a ir todos los días 8:30, 8:40, 9 de la mañana, entonces el empleador pues va a encontrar una causa de justificación para solicitar la terminación de la relación laboral. Claro, un atraso repetido simplemente sería aquello, pero pongámonos en otro caso, en la eventualidad, y usted decía, un certificado de la Seguridad Social que pues haga un balance de la salud física de esta persona. ¿Qué pasa con la salud emocional de esa persona? Si es que, por ejemplo, y no le voy a poner el caso, sino de alguna cuestión mucho más cotidiana, el tema de un divorcio, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no está relacionado con un aspecto de salud física, sin embargo podría repercutir en la salud emocional de las personas. Podría ser un argumento y simplemente como una consulta, porque muchas personas dejan de ser hábiles para trabajar, dejan de estar realmente en calidad de una persona adecuada para cumplir un rol, porque está atravesando un problema personal. Sí, a ver, tendríamos que irse a analizar la profundidad del tema, y obviamente bajo esta circunstancia
necesariamente vamos a tener que buscar esta justificación. Y esto es también a través del diálogo. Generalmente en una organización va a haber la persona de recursos humanos, si se quiere, si es muy grande, pero a través de un diálogo que le puede pedir permiso, inclusive se puede cargar hasta vacaciones. Si yo me siento deprimida y, entonces yo lo que tengo que hacer es decir, ¿sabe qué? Esta es mi condición ahora, cárgueme a mis 15 días de vacaciones. No cumpliendo un requisito claro, tan solo. Hay que hacer, claro, la norma yo creo que sí trata de cubrir todos los parámetros, pero distinto es que yo estoy deprimida, me desaparezca una semana y luego quiera regresar al trabajo. Claro. No, ¿por qué? Porque esa ausencia también al empleador le genera costos de pronto ubicar a otra persona para que realice ese trabajo, o a lo mejor la persona que está faltando tenía la experticia para una venta, alguna cosa. Entonces, ese tipo de cosas tampoco se pueden... Claro, es un perjuicio para la empresa, exactamente. Exacto. ¿Cuál es otra causal? La segunda causal es por indisciplina, desobediencia grave a los reglamentos internos legalmente aprobados. Vamos con un antecedente. Todas las empresas deben tener un reglamento registrado. Siempre y cuando tengan más de 10 trabajadores. Si tengo yo 10 o más trabajadores, yo necesariamente tengo que haber realizado el trámite para tener un reglamento aprobado. Un reglamento que puede estar sometido simplemente a la disposición de la empresa, o hay ciertos parámetros que hay que cumplir para su elaboración. Ya, porque yo podría decir, bueno, en esta empresa nadie toma café. Es una norma nada más que le hemos puesto. O sea, deberá haber algún nivel de parámetros que puedan respetar la condición de unos y otros. Claro. Bueno, el reglamento se desarrolla en función de las necesidades que tiene la empresa, pero obviamente pasa una revisión en la Inspectoría de Trabajo, que es la fase administrativa donde ellos se encargan de revisar que este reglamento no vulnere los derechos de los trabajadores, que mantenga cierta proporción en cuanto a las exigencias. Y además, un tema importante es que este reglamento ya aprobado tiene que ser exhibido en un lugar público y de acceso para todos los trabajadores. Y esta es otra de las deficiencias que también tienen a veces nuestros empleadores, que aprobaron el reglamento y lo archivaron. Y está guardado. Lo tienen bien guardadito. Entonces, claro, el trabajador, si se querría excusar de alguna manera, podría decir: yo no sabía que eso constituía una falta, porque a lo mejor el empleador determinó qué cosas pueden ser una causa grave, muy grave, y otra que puede ser una determinante para también dar por terminado el contrato de trabajo. Entonces, sí es importante, yo con el reglamento, exhibir lo que está público, porque el reglamento nos dice, es una forma de actuar, es el procedimiento que tienen que tener las partes dentro de la organización. Dentro de este reglamento hay cuestiones que están, creo que obviamente van de la mano simplemente de la racionalidad, aquello de no faltar, la violencia posiblemente, el estado etílico dentro de una empresa, serán condiciones que deban ser tomadas en cuenta y que podrían convertirse en causal. Y se lo consulto porque ayer me hacían poner énfasis en algo y decía que en ocasiones, por ejemplo, festividades que recién pasamos, las de la capital de la República, en la ciudad de Quito, donde están sintonizados nuestros estudios, qué sé yo, la Navidad, el fin de año, un evento que se lo realiza dentro de las empresas, en donde una copita de más podría ser la causa de un inconveniente. Estos reglamentos deben ser así de claros y deben ser aplicados de esa misma manera para poder acudir a ellos en un momento de confusión. Claro, generalmente el reglamento es la parte pequeña, ¿no? Donde se determina cuáles serían los procedimientos. Luego vamos a tener nosotros la norma, el Código de Trabajo, y luego tendremos la Constitución, entonces jerárquicamente en función de lo que estamos requiriendo. Y el reglamento sí tiene que ser claro en cuanto a procedimientos, en cuanto a determinar cuáles son las faltas que se consideran leves, cuáles son las graves y las más graves, las que pueden dar origen a la terminación del contrato de trabajo. Sí, no puede, y no obstante, todos los reglamentos siempre van a guardar una cláusula en la que dice que obviamente a falta de alguna especificación, siempre nos remitiremos a la norma que regula el derecho laboral. Ok, si no lo tomamos en cuenta en el reglamento, hay una norma superior que puede... Sí, y siempre habrá una norma superior, luego tendremos los convenios internacionales, o sea, siempre vamos a estar protegidos. Muy bien. Hay otros factores. Así es, tenemos falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador. ¿Y esto no es un poco subjetivo? Sí, y siempre les digo a mis estudiantes de la universidad, esto es un tanto subjetivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor una conducta que es moral para mí puede que sea inmoral para la otra persona. Sí, este es un tema subjetivo y sí le veo conflicto en el momento de que el inspector de trabajo, quien es el que determina o analiza si existe o no el visto bueno, pueda determinar. Entonces sí es bastante subjetivo, diría yo. Por ejemplo, si yo soy empleadora y
tengo dos personas, por ejemplo, de orientación sexual, homosexual, y tienen una relación, puede que para mí esto sea inmoral, pero para ellos es completa moral y es completamente legal y constitucional. Entonces, por eso sí tiene cierta riña ahí respecto a... Pero podría ser un argumento que tendría que ser analizado, porque lastimosamente dentro de lo que significa también la defensa de género, hay muchas personas que pertenecen a estos grupos que están hablando de que fueron despedidos de sus lugares de trabajo al conocerse su orientación sexual o su preferencia sexual. Sí, entonces, obviamente, no obstante, si nosotros revisamos más adelante la norma en cuanto a despido, las personas que se logre probar o identificar que en efecto fueron destituidas o despedidas de su lugar de trabajo por este tipo de discriminación, aparte pueden ser indemnizadas, dice la norma, con 12 salarios adicionales de los que corresponderían lo concerniente al despido intempestivo. Que es solamente lógico. Sí, entonces... a veces lo difícil es tratar de probar que en realidad fue por discriminación y no por un argumento que puede ser personal distinto, sí, claro que sí. Es bastante complejo. Ahora, por injurias graves y rogadas al empleador, su cónyuge, conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes o su representante. Es decir, cualquier insulto que sea grave y que agravie la integridad o el aspecto personal íntimo de la persona. Claro. Haciendo alusión a sus características físicas posiblemente. Sí, que sea, lo que la norma dice tiene que ser injuria grave, por lo que, bueno, si me dicen fea, pues ok, puede que me considere fea, pero relativamente no es una injuria grave, ¿no? Una cosa es que me digan que he robado, una cosa... Claro, difícil, ¿no? Difícil ponerse en ese plan. Sin embargo, a los abogados les corresponderá poder determinar. Claro, la idea es ahora probar. O sea, ese es el tema, que sí, a veces probar el despido es un tema conflictivo. No obstante, ya en sede judicial hay que armarse de todos los elementos para poder convencer al juez respecto de lo que se está alegando. ¿Hay otros argumentos que podrían ser utilizados para dentro de esto? ¿Del despido intempestivo? Bueno, o del visto bueno, que es sí, estamos dentro del visto bueno. Sí, hay más elementos. Tenemos la ineptitud manifiesta del trabajador respecto de la ocupación o labor para la cual se comprometió. O sea, no tiene capacidad para ejercer. Claro, pero por ejemplo, también para mí esta es un poco ambigua. ¿Por qué? Porque después de 2 o 3 años yo no voy a solicitar amparándome en esta causal, porque yo le habría identificado que no tiene la capacidad al mes o 2 meses. Entonces sí, es un poco también... poco cierta la posibilidad de que se pueda identificar la falta de capacidad, a menos que, no sé, me quede... ¿no? Claro, es que, bueno, dentro de lo que significa ya la práctica, pues podríamos decir, como lógica tan solo, mientras más temprano detectada la falencia, mucho más obvio sería que podrían acudir a una cosa de esas, pero... Claro, son simplemente cosas que se las incluyen en la norma. Ajá. Luego tenemos por denuncia injustificada contra el empleador respecto de la falta de pago al Seguro Social. Entonces, si el trabajador ha denunciado de manera equivocada que no le estoy afiliando al Seguro Social, pues esta es una causal también para obtener el visto bueno. Pero el visto bueno que lo pide el trabajador. El empleador en este caso. Estamos revisando las 6 causales por las que el empleador puede solicitar el visto bueno en contra del trabajador. Y en el tema de la seguridad social, ¿cuál sería el beneficio para el trabajador argumentar que no se le ha pagado la seguridad social? Primero, si es que no se le ha pagado realmente, una estabilidad laboral de 2 años, dice la norma, y luego que se le cancele el Seguro Social, porque si no estamos afiliados al Seguro Social, también estamos vulnerables ante cualquier eventualidad, un riesgo de trabajo. Por ejemplo, si no me he afiliado al Seguro Social, me corto la mano, entonces voy a quedar indefensa en este caso. Luego, por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente. Esta también tiene su razón de ser, porque si trabajamos en un área, no sé, se me ocurre una empresa que produzca lácteos o carnes o en base a algún tema, y si yo como trabajador no estoy cumpliendo con la norma, no estoy cumpliendo con los reglamentos internos de seguridad e higiene, posiblemente puedo contaminar productos, causar un daño a la empresa e inclusive un daño personal. Me parece correcto. Son los argumentos que deberíamos destacar. Claro. Ahora bien,
Estas son las causales por las que el empleador puede solicitar el visto bueno y todas aquellas además que estén constando en el reglamento de trabajo y que obviamente son autorizadas por la misma Inspectoría de Trabajo. Se convierten en norma también. Claro, por ejemplo, si yo llego ebrio, esta obviamente puede constituirse en una causal, obviamente habrá que probarlo y todo lo demás. Entonces, necesariamente el reglamento interno para que se constituya una norma tiene que estar aprobada. Hay cosas muy personales que pueden estar relacionadas con estos temas y transmito una inquietud que me hacían llegar, es en torno a la posibilidad de tener una relación emocional, sentimental con una persona que trabaja en la misma empresa. ¿Los empleadores podrían reglamentar aquello? ¿Existe posibilidad de decir, en mi empresa no se pueden casar entre empleados? ¿Ese nivel de circunstancias pueden ser manejadas en una norma? Sí, se podría regular para que no exista, sobre todo en empresas donde son los círculos pequeños. Yo entiendo que más bien la naturaleza de esta norma es intentar que existan ciertos círculos que puedan de una u otra manera en algún momento perjudicar el patrimonio de la empresa. Pues fíjense ustedes que hay cosas con las simplemente a uno no le parecerían lógicas, pero si la ley lo estima, habrá que al menos entenderla. Nos corresponde hacer una pausa, vamos a regresar en breve. Recuerde que si usted tiene cualquier tipo de inquietud, háganoslo saber ahora mismo a través de nuestros teléfonos, nuestras redes también están a su disposición. Esto es Justicia en Democracia. El derecho a la justicia es para todos, sin violencia. Son las 11:32. Inicio del espacio publicitario. Estamos viviendo años duros como tú. Vemos cómo nos perjudican y empobrecen. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Hemos sentido indignación y rabia, pero también más esperanza que nunca. Ya toca un cambio positivo. Raya, todititito a las 6. Publicidad electoral, asambleístas nacionales, CNE, elecciones generales 2017. ¿Conoces a Unión Ecuatoriana? No somos ni los de ahora ni los de antes. Por eso conocemos la realidad de nuestros pueblos. Tenemos claro los problemas de nuestra educación. Sin seguridad no es posible ninguna libertad. Por eso no tenemos miedo de ir tras los corruptos. Unión Ecuatoriana, justo lo que necesitamos. El 19, vota todo 19. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, CNE, elecciones generales 2017. Sé lo que es pasar horas en el bus. El tráfico aquí es terrible. Por eso en nuestro gobierno apoyaremos e implementaremos todas las iniciativas que mejoren la movilidad de los quiteños. Ya toca un cambio positivo. Cintia, presidenta. Búscame en la papeleta. Soy la única mujer. Raya, todititito a las 6. Publicidad electoral, presidenciales, CNE, elecciones generales 2017. ¿Conoces a Unión Ecuatoriana? No somos ni los de ahora ni los de antes. Por eso conocemos la realidad de nuestros pueblos. Tenemos claro los problemas de nuestra educación. Sin seguridad no es posible ninguna libertad. Por eso no tenemos miedo de ir tras los corruptos. Unión Ecuatoriana, justo lo que necesitamos. El 19, vota todo 19. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, CNE, elecciones generales 2017. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Justicia, la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que se merece. Platón. Estamos listos para continuar hablando también de este tema, lo que tiene que ver con el visto bueno. Características que deberíamos conocer nosotros de lo que ya determina la ley en este sentido para evitar precisamente cometer cualquier nivel de irregularidad. ¿Cuáles son entonces las otras posibilidades que podría tener también el empleado de solicitar el visto bueno? Ya, el trabajador tiene la facultad de solicitar el visto bueno con los beneficios que esto implica, si es que se revierte también la idea por las mismas injurias graves inferidas al empleador, al trabajador, a sus familiares, a su pareja. Es decir, se invierte también la misma causal, pero en este caso a favor del trabajador. Pero, ¿cuál es el beneficio que podría tener un trabajador de implementar esta acción del visto bueno? Que va a ser liquidado como si se tratara de un despido intempestivo. Ya. Entonces, esa es la idea. La idea del visto bueno es dar por terminada la relación laboral. Si es que lo obtiene el empleador, se evita de pagar estos valores de indemnizaciones. Claro, y si lo obtiene, si la obtiene el trabajador, en cambio, él se ve beneficiado con recibir este pago. Y todo esto tendrá que estar claramente especificado dentro de los causales que veníamos hablando.
para que la afectación sea para el empleador o para el trabajador, deberá estar estrictamente, no es mi interpretación de lo que vaya a hacer, sino que la ley manda y ordena. Claro, la ley determina y entonces yo digo, ok, si tú me injuriaste, entonces sabes que yo no quiero más una relación laboral contigo y procedo al trámite administrativo solicitándole al inspector del trabajo que realice el procedimiento, que ya luego lo revisamos cuál es. Este es un solo visto bueno. Recuerdo que antes la normativa decía si tienes no sé qué número de vistos buenos en determinado tiempo, en fin. Ahora es el incumplimiento de cualquiera de estas normas lo que nos lleva precisamente a solicitar el visto bueno. Ajá. Y es el visto bueno. Lo que pasa es que también siempre ha habido cierto temor reverencial al visto bueno de parte del trabajador, que escuchaba, me pueden sacar el visto bueno, y el visto bueno implica que no voy a poder trabajar nunca más, que todo el mundo va a saber que me han sacado con visto bueno. Entonces realmente no es tan así, no tiene esa connotación tan grave. No es un INRI sobre el trabajador. Claro. Ahora, la segunda, en esta causal además nos dice de manera clara que en caso de que las injurias sean de discriminación, la indemnización también va a ser igual a los 12 salarios 12 salarios que haya tenido el trabajador. ¿Es como una especie de multa, de sanción extra? Sí, cuando en este caso, y esta fue una modificación que ingresó recién en la reforma anterior, que en el caso de que estas injurias tengan una connotación discriminatoria, por todos los efectos que ha habido, entonces en este caso sí habrá, a más de la indemnización que nos corresponda, los 12 salarios adicionales como parte también de una indemnización. ¿Hay otro artículo que deberíamos conocer? Sí, por supuesto. La disminución o falta de pago o puntualidad en el abono en la remuneración pactada. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa es que la remuneración tiene un concepto, un principio que se llama oportunidad. La idea de la remuneración es que yo pueda cumplir al menos con las necesidades básicas. Si yo trabajo es porque necesito cumplir con mis necesidades básicas. Entonces está cubierta bajo este principio de oportunidad. Y es por eso que la norma ha establecido que la disminución o falta de pago se convierte en una vulneración a este principio y da la facultad de accionar el sistema a fin de que primero que se me paguen los valores que me corresponden y luego que se entiendan las sanciones también que corresponderían por esta falta de pago. ¿Se puede llegar a acuerdos previos entre empleados y trabajadores sobre los días de pago? Sí, lo único, todo es susceptible de acuerdo. Lo que no se puede acordar, eso sí, son los valores que legítimamente corresponden, claro, los derechos adquiridos. Esos no pueden ser, son valores que son irrenunciables, que no se pueden tocar. Ahora, pero le voy a poner un ejemplo porque es que hemos observado, y esto bajo un propio argumento del Gobierno Nacional, en que se podía disminuir la cantidad de horas laboradas y por lo tanto había una remuneración menor a la que se tenía acordada. Dentro de los acuerdos se podría llegar a esta como una opción para salvaguardar o bien el trabajo o bien la producción de esta empresa. Claro, esta nueva entró, son 30 horas semanales, obviamente va a disminuir el tema de pago, pero en este caso no va a aplicar el sistema del visto bueno, porque obviamente se tendrían que acoger a esta reducción. Lo que dice la norma es que para yo acogerme a este sistema necesariamente tengo que entregarle, primero tengo que pasar la calificación del Ministerio de Trabajo, y tengo que entregar además un estudio en el que yo estoy ajustando mis cuentas, en el que va a haber reducciones importantes en cuanto a los gastos, y esta norma se podría hacer hasta por 6 meses y con una extensión de 1 año. Por más de 1 año no se puede realizar. Con los justificativos necesarios. Exacto. Eso sí viene a ser el antecedente más importante. Si no es que yo me invento y digo, ¿sabe qué? Vamos a trabajar 30 horas, lo demás. A lo mejor suele ocurrir que a veces por la falta de información los trabajadores no saben la situación, claro, y a lo mejor no se pueden aprovechar, también suele ocurrir, no voy a decir que no. Y la última es por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta para la que fue contratada. Esto significa que si yo fui contratada para secretaria, no se me puede poner a abrir la puerta de conserje. Entonces, esta también es una causal por la que yo puedo solicitar el visto bueno. Bajo una argumentación de que el contrato diga y para otras actividades relacionadas con la función. O sea, si yo soy secretaria, seguramente las actividades relacionadas con actividades secretarias será contestar el teléfono, hacer carpetas, archivo, teléfono, pero eso no implica que tengo que pasar un cafecito. Bueno, no debería implicar pasar el café.
pero a veces algunas personas, asistentes, lo realizan. Pero eso no tendría que implicar, por ejemplo, irme a cargar las cajas de la bodega, subir, etcétera, etcétera. Si me cambian entonces de posición para la que fui contratada, esa también es una causal por la que puedo solicitar el visto bueno. Entonces, ¿cuál es? Si es que uno va a hacer, y solamente para tener en claro estos conceptos, si es que por X circunstancias el giro de la empresa tiene que ir modificándose. Hemos visto este último año una crisis económica bastante dura. Muchas de las empresas han tenido que optar por alternativas distintas respecto al ejercicio que venían cumpliendo, y por ende también quienes laboran en estas empresas han tenido que girar un poco. Hay que concluir un contrato e iniciar otro si es que hay, o se puede continuar con algún agregado que implique que ahora no solo haces esto, sino haces esto, o en vez de hacer esto, haces esto otro. Claro, el tema es que si es que a mí me cambias de posición, y hay un tema, y yo no digo nada durante 30 días, entonces yo estoy aceptando esta situación. Entonces yo tengo también un término para poder decir estoy o no estoy de acuerdo. Ahora, en el ejemplo que me pones respecto a la situación, no puedo dar por terminado los contratos de trabajo, porque ahora todos los contratos son de naturaleza indefinida. Y dar por terminado el contrato de trabajo implicaría pues tener que pagar todos los valores que vamos a... Una liquidación. Una liquidación más las indemnizaciones correspondientes. Pues se podría hacer un adendum al contrato con la aceptación obviamente del trabajador, en el que indica que está de acuerdo con esto. Que es un poco la práctica que se ha hecho, ¿cómo no? Tengo una consulta y gracias por hacernos ustedes llegar sus inquietudes. Dice que el empleador no cancela a la Seguridad Social aportes de sus empleados por un lazo de 2 años, tampoco ha cancelado los sueldos por alrededor de 10 meses. ¿Qué pueden hacer entonces para que se cumpla con la ley y las obligaciones pendientes? ¿Qué debería hacer el trabajador? Claro, en este caso, si ya... bueno, sería importante saber si están dentro de la empresa todavía, porque suele ocurrir que les empiezan a pagar por partes de a poco. Eso no está permitido tampoco. Tampoco está permitido, porque tiene que ser total. No obstante, si los trabajadores aún están dentro de la organización, tendrían la posibilidad del visto bueno. Y si no, pues obviamente ya tendríamos que demandar a la empresa a través de la unidad pertinente, que es la unidad de trabajo. Y esto además va a generar ¿qué cosa? Como ha habido falta de pago de salarios, entonces la ley dice además que cuando se obliga al trabajador a ejercer o ejercitar el sistema judicial, además tiene una multa el trabajador que tiene que cancelar 3 veces lo que le ha estado debiendo. ¿El empleador? El empleador. Entonces, si a mí me quedo debiendo 2 meses, dice de los 3 últimos meses. Si a mí me quedo debiendo 2 meses o 3 meses, el ejemplo, me quedo debiendo $3,000 de sueldo, entonces la multa al empleador sería en este caso de $9,000 por no haberme cancelado a tiempo y por haber tenido que accionar el sistema judicial. Porque pudo haber realizado un sistema de pagos, un trato por el sistema de mediación, etcétera, etcétera. Claro, porque hay acuerdos que sí se pueden dar por fuera. Por fuera, por supuesto. Acuerdos, perdóneme, que tienen que estar escritos. Sí, generalmente en lo posible para ser ejecutable tendrían que estar escritos. Inclusive ahora con el COGEV, la primera fase, hay una fase de conciliación. Entonces en esa fase inclusive ahí se trata también, el juez por lo general invoca al arreglo entre las partes de manera para no tratar de lacerar más los Claro, por supuesto. Entonces ahí se puede tratar de conciliar en cuanto a estos valores que son pretensiones y no son derechos. ¿Estos valores extras que deberían ser cancelados por el empleador van en beneficio del trabajador? Sí, del trabajador, esos beneficios que van a favor del trabajador. Imagínese usted, un desconocimiento total para muchos de los empleados que no habrán sabido que tenían acceso a aquello. Claro, una gran desventaja para los empleadores que no han logrado cancelar esas deudas. Claro, pero como yo siempre digo, realmente tengo un caso que realmente el señor me decía, he ido 7 meses, todos los meses, y yo vengo desde Otavalo. Entonces, sí, claro, tenemos la posición, que tenemos el poder y no hacemos nada, entonces sí, el trabajador también se tiene que empoderar de tal manera que pueda reclamar esos derechos. Y un poco a veces también limita el desconocimiento de la norma. Así es, y la falta a veces de acceso a cierta información. Como yo les digo, a veces a las personas existen, y es bueno que sepan, están las universidades como la Universidad Internacional, que tienen consultorios gratuitos. Eso. Y algunas para que puedan acceder si no tenemos la capacidad de pago para poder acceder también a que se nos protejan nuestros derechos. Tengo una inquietud y dice, ¿y qué pasa si la empresa se declaró en quiebra?
La misma norma nos dice, independientemente de que haya obrado la quiebra, se les notifica a los trabajadores respecto a esto, a esta quiebra, pero los pagos van a ser como si se considerara de un despido intempestivo. El derecho del trabajador es un derecho primario importante. Entonces, si es que el empleador tiene muchas deudas, las que tiene que satisfacer primero son las del trabajador. Ajá. Por algo construyeron ese patrimonio que ahora ya no existe. Ahora, es obvio que para ustedes también será un tema de interés el saber cómo debemos ejercitar este derecho. Ya conocemos cuáles pueden ser las causales y le vamos a preguntar precisamente a nuestra invitada, la abogada Alba Guevara, con quien estamos compartiendo este espacio de justicia en democracia. ¿Qué deberíamos hacer? Si ya tenemos todos estos argumentos y sabemos cuáles son las condiciones, ¿dónde tengo que acudir? ¿Cómo debo realizar el tema del visto bueno? Ya, ok, si yo soy la trabajadora o el trabajador, veo que estoy dentro de las tres causales, realizo un documento, me presento ante la Inspectoría de Trabajo, tengo que llevar la cédula y la papeleta de votación, presento la solicitud, que es la fase administrativa. Presento la solicitud al inspector del trabajo, él me recibe y me califica la solicitud, mi pretensión, y luego en 24 horas tiene que notificar al empleador que está haciendo, se le está solicitando este visto bueno. Como estamos todavía dentro del área de trabajo, es decir, todavía pertenecemos a la nómina de estos trabajadores, ¿debemos retirarnos? ¿Debemos seguir concurriendo a nuestro sitio de trabajo? Claro, muchas de las veces unas personas solicitan el visto bueno y se quedan allí. Empieza entonces luego la fase que le dan para citarle. En 48 horas va a estar citado el empleador, es cuando él se va a enterar de que en efecto le están solicitando el visto bueno por cualquiera de las causales. Ahora, la norma dice que en el tercer día van a resolver, pero en la práctica les toma aproximadamente 30 días dar un fallo respecto a si existe o no visto bueno. Perdón, ¿y esto quién lo investiga? El inspector del trabajo. ¿Concurre a la empresa? Concurre a la empresa, aunque anteriormente el visto bueno, cuando no se trata, o más bien es un tema, llaman a audiencia en la misma Inspectoría de Trabajo. Obviamente el empleador también va a contestar lo que se le está haciendo. La respuesta claro, y entregará las pruebas que considere pertinentes. El inspector, en función de lo que ha visto, de lo que ha escuchado, etcétera, etcétera, va a dictar su fallo. Ahora, este fallo es susceptible de apelación ante el juzgado, o sea, ante la unidad judicial, ante el juez, es susceptible de apelación. Y el juez lo que tendrá que tomar a esta resolución de parte del inspector como un simple informe, y el juez tendrá, obviamente, en su sana crítica, él desarrollará y dará su resolución final. Ahora, si la resolución final es positiva para la persona que plantea el visto bueno, que en este momento estamos hablando del empleado. Claro, ¿qué implica entonces? ¿Qué implica que yo obtenga el visto bueno? Si se determina que yo he obtenido el visto bueno como trabajadora, eso implica que el empleador, en función de los años que yo he trabajado para la empresa, me tendrá que cancelar. La norma dice, de 1 a 3 años, 3 sueldos o 3 remuneraciones del trabajador. De 3 años en adelante, un sueldo por cada año con un tope de 25 años. Okay. Eso es lo que dice. Entonces, si yo obtengo un sueldo del último que se registra. Sí, del último que yo percibí del trabajo, no el salario básico dignificado, sino del que percibía el trabajador. Más, o sea, adicional, el 185 que nos habla del desahucio, que implica el 25% del sueldo del trabajador. Entonces recibiríamos los valores por cada año de trabajo, el 25% por cada año de trabajo. Se tiene que hacer notar que los valores para liquidar el tema del año que me refiero, del despido, se toma en consideración año o proporción de año. Es decir, si yo trabajé 5 años, 6 meses, la liquidación serán por 6 años. En tanto que cuando hablamos del visto bueno, nos dice por cada año. Entonces ahí sí se habla de los años que yo efectivamente he cumplido en la empresa. Entonces tenemos 2 rubros que necesariamente van a entrar dentro de la obtención. Si es que obtengo el visto bueno, que tendrán que cancelar. Ahora, si este visto bueno iba con discriminación, como habíamos conversado, claro, tenía una sanción adicional. Adicionalmente me tendrá que cancelar 12 salarios adicionales. Y obviamente los valores que correspondan por el sueldo
13º, 14º, vacaciones, todos los valores proporcionales. De la pregunta que teníamos y nos corre el tiempo en contra ahora mismo, abogada, dice que la empresa sigue funcionando, que ellos están fuera de la empresa, son 13 ex trabajadores ahora, pero la empresa sigue funcionando con empleados nuevos. A ellos ya no les corresponderá hacer uso del visto bueno, pero sí pueden ir a la demanda, que es lo que requería. Sí, eso es lo que habíamos conversado, que ellos en este caso necesariamente tienen que activar el sistema judicial. El tema ahora es que todas las personas tienen que ir ahora, cuando demandamos tenemos que ir adjuntando la prueba. Toda la prueba, eso es lo que nos exige el COGEF, que tenemos que adjuntar la prueba previamente. Entonces tenemos que recuperar toda la información que ellos tengan a fin de que puedan probar efectivamente que fueron trabajadores, que no se les afilió, etcétera, todo lo demás. ¿Difícil eso o es que con los testigos uno podría tener como prueba también? No, por supuesto, los testigos son una parte necesaria que sirven. En la fase de interrogatorio tendrán que el abogado hacer uso de sus recursos para poder identificar la forma de que el testigo pueda anunciar o decir efectivamente qué ocurrió, cómo se desvincularon de la empresa y todo lo demás. Un recibo de trabajo, cualquier cosa. Si estamos diciendo que no han sido afiliados a la Seguridad Social, posiblemente no tendrán entonces el respaldo de aquello. Sí, pero seguramente tendrán otro tipo de, a lo mejor un carnet, siempre va a haber algo. Y es bueno que la gente tenga conciencia de que este tipo de cosas hay que guardarlas también, ¿no? Sí, porque a veces, y eso creo que nos ha pasado a todos, a veces cogemos el rol de pagos y lo votamos. O sea, eso parece natural en todas las personas. Pues muy bien, si es que estamos hablando nosotros de lo que tiene que ver con el trabajador y esta es la tarea, cuando estamos hablando ya de este empleador que en cambio viene a obtener un visto bueno para este trabajador, se deslinda de todos estos pagos y de todas de estas deudas, salvo lo que ha conseguido el trabajador por el ejercicio de su trabajo. Claro, exacto. Él se evitaría de estos pagos, pero por ejemplo, para que el empleador, pueda solicitar el visto bueno, él tiene que justificar que está al día en los pagos en la Seguridad Social, tiene que adjuntar el nombramiento del representante legal, hacer la misma solicitud, pero lo más importante para darle paso es saber que él está cumpliendo con las obligaciones. Entonces, eso es lo que revisa la Inspectoría de Trabajo, se adjunta un croquis, o sea, se cumple con un tema administrativo y el empleador pues también puede solicitarlo. ¿El trabajador en esas circunstancias puede apelar también la decisión? Ya, ahí hay una diferencia. Entre el empleador, sí pueden apelar de la decisión, pero a veces, en ocasiones, el empleador pide que se realice el procedimiento de visto bueno con suspensión de la relación laboral. Es decir, le presentan la demanda ante la inspectoría, le corren traslado en a las 24 horas le califican, a las 48 le corren traslado y cuando le notifican al trabajador, le dice esto es con suspensión de la relación laboral. Para que salga ese momento. Ese momento quiere decir que tiene que salir. Pero previamente el empleador habrá consignado 30 días de sueldo del trabajador en el mismo Ministerio de Trabajo, a efectos de que si sale negativo el visto bueno, simplemente se le deposita ese valor al trabajador y el trabajador continúa, o en su defecto, si ya se da por terminado el visto bueno, ese valor ya está cancelado y termina. Bueno, pero ese es un haber que simplemente hay que cumplir porque el trabajo se lo realizó. Claro, pero es la garantía, porque yo obviamente si me están suspendiendo mi trabajo durante esos 30 días, pues obviamente no voy a ir a trabajar, pero me voy a cobrar. Pero si es que pierde el empleador, pues me tienen que pagar, claro, porque no ha sido mi petición. ¿El trabajador debería hacerse asesorar por un abogado en la realización? Por supuesto, en el momento que es notificado necesariamente tiene que buscar el patrocinio de un profesional. Porque si bien es cierto la norma podría entenderse clara, el abogado siempre va a tener ciertas facultades a fin de lograrle o ayudarle a contestar el documento con las pruebas que necesite, con los documentos que necesite para apoyar, por ejemplo, en este caso la negativa para que se pueda dar por terminado ese contrato de trabajo. El tiempo se nos ha terminado, pero no quiero dejar de lado algo que solamente me surge como inquietud y es, ¿esto es aplicable exclusivamente para el trabajo particular? ¿Aquellas personas que laboran en el servicio público pueden apelar a este recurso? Bueno, lo que pasa ahí sí, lo que pasa es que tenemos ahí la Ley Orgánica de Servicio Civil, que es, y también para las empresas públicas son dos normas. La una está regulada para las empresas públicas está regulada con el Código de Trabajo, entonces tendríamos que identificar qué tipo de empresas, si es de las empresas públicas o son de las que son regidas por la OCEP.
Claro, y dentro de la LOCEP no está permitido tan solo. Claro, entonces para ellos tienen otra regulación. Pues muchísimas gracias por su tiempo y esperemos que ustedes, igual que yo, hayamos entendido un poco más del concepto de lo que implica el visto bueno, en procura de saber si alguna vez es vulnerado este derecho, saber qué debemos hacer, pero sobre todo mantener una buena relación laboral para evitarnos aquellos conflictos. Como decíamos, en la jornada de hoy, la abogada, máster en Derecho Constitucional y además experta también, especialista en Derecho Penal, profesora de la Universidad Internacional del Ecuador en el área de Derecho Laboral, la abogada Alba Guevara, quien nos ha acompañado el día de hoy. Nosotros volveremos el próximo miércoles en este espacio Justicia en Democracia.